Bueno, les decía si les quedó claro el tema de lo que son los polímeros. Que son moléculas grandes, moléculas pequeñas. Pequeñas. Son moléculas grandes. Sí, son Y macromoléculas. macromoléculas. Que están formadas por... ¿Cómo Por se las Por otras llaman? más pequeñas que son llamadas monómeros. Claro, las moléculas más pequeñas, las moléculas más grandes se llaman polímeros, y las moléculas más pequeñas Son los monómeros. son los monómeros. Buenas tardes, Lourdes, no sé si estás escuchando bien. Bueno, el tema es que esas, digamos, los polímeros pueden ser tanto naturales como pueden ser sintéticos, ¿sí? Y los monómeros que los forman pueden ser iguales o diferentes. Eso da lugar a diferentes compuestos, ¿sí? Los polímeros son muy importantes en el cuerpo humano, las proteínas son polímeros, el almidón es un polímero, pero después a nivel sintético tenemos un montón de materiales que son justamente de naturaleza polimérica, se la llama, ¿sí? O sea, me gustaría que quedara en claro eso, qué es un polímero y cómo está formado, ¿sí? Porque además, de acuerdo a la composición de a los tipos de monómeros que se unen en ese polímero, es lo que le da las diferentes propiedades y la utilidad que pueden tener en salud, ¿sí? Entonces, uno de esos polímeros es justamente el PVC, que tiene unas determinadas características físicas y químicas que lo hacen muy útil en lo que son productos biomédicos. Jennifer, ¿estás escuchando bien? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Sí, se escucha bien. Ahí cambié el nombre porque estoy con Ventura, pero no me aparecía en la presentación. Está bien, está bien. Bueno, por un lado eso, es importante reconocer qué son los polímeros. Bueno, acá también hay una descripción de lo que es el látex, que es un producto natural, también es un polímero, y se usa mucho en productos biomédicos, pero además es un producto, una sustancia que tiene una inercia biológica bastante alta, bueno, por eso hay que tener precauciones en el uso. Bueno, en la actividad decía, realizar una lista de materiales mencionados hasta ahora y cuáles son las propiedades de dichos materiales que justifican su utilidad. ¿Qué materiales estuvimos mencionando hasta ahora? Y nombramos PVC. las ondas, hablaron de las ondas, las tubuladuras. ¿Y las ondas de qué eran? Sondas nasogástricas. ¿Pero de sondas qué de material presión. eran? PVC, silicona, poliuretano. De poliuretano, de silicona o de látex, ¿sí? Ahí tienen tres materiales. Una cosa es que yo les pregunte por un producto o un objeto, y otra cosa es que yo le pregunte el material que lo forma, ¿sí? Materiales mencionamos entonces, látex, poliuretano y silicona. Creo que nosotros habíamos hecho una breve descripción de cuál era la ventaja de usar la silicona o de usar el poliuretano. ¿Se acuerdan eso? ¿Lo habían anotado ustedes? Sí, las características de cada uno. Sí. ¿Lo tienen? ¿Me pueden describir alguna? ¿Qué ventaja tenía usar una sonda de silicona, por ejemplo? Que es más maniable. Perdón, no tengo la cámara porque lo estoy curando a mi marido por eso. Está bien, está bien. Es más maniable, dura más.
O sea, más flexible. Sí. Bien. Mayor durabilidad. ¿Alguna otra propiedad? Mayor confort en el paciente. Mayor confort, bien. ¿Por qué? Porque es más flexible. Y con respecto al PVC, que lo tenemos acá, ¿qué propiedades podemos mencionar? Es rígido, Sí. se endurece con las secreciones. Es resistente a la rotura, es resistente al agua, Poca comodidad para el paciente. poca comodidad, sí. Lo que sí es un material que cuando para la fabricación de algo es elástico cuando está, se llama termomaleable, o sea, se lo calienta y se lo puede moldear de acuerdo al producto que se quiera obtener. Es resistente al agua y al fuego, y en caso de incendio no impide la combustión, porque libera átomos de cloro. Bien, ¿y el látex qué podemos ¿Puede decir? repetir, Silvia? ¿Puede repetir? Sí, sí, es el PVC, es un material termomaleable, que quiere decir que en caliente se le puede dar forma. Es resistente a las roturas. Resistente al agua y al fuego. Entre paréntesis pueden poner el cloro que está presente en su composición, impide el proceso de combustión. Gracias, Silvia. Con la nena acá se me dificulta No, mucho. no, está bien. Después con respecto al látex. ¿El látex cómo lo podemos definir? ¿Es un material resistente? Perdón, Sí. profe, estaban hablando del PVC primero, ¿no? Sí, primero el PVC. Ahora hablamos del látex. Sí, El sí, látex sí. es un material... ¿Qué les pregunté recién? Si Es era un más material- flexible, resistente. Si era Es un- resistente. ¿Es un material resistente como el PVC? No, no. No, me parece que no. No. ¿Es flexible? Sí, es flexible. Sí. Sí, ¿Es profe. elástico? Sí, Sí, también. sí. Sí. O sea, levemente elástico. ¿Qué quiere decir levemente elástico? Que se lo puede deformar muy poquito sin que se rompa. O sea, los materiales, la elasticidad de los materiales puede ser variable. Hay elementos que son muy elásticos que uno los puede estirar y recuperan su forma original, y otros que cuando uno los estira se pueden romper, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí. ¿Es impermeable? Bien, así que ya nombramos dos, ya habíamos nombrado silicona. Bueno, también mencionamos el suero, ¿sí? En la primera actividad habíamos nombrado el suero fisiológico. ¿Qué materiales tenemos dentro del suero? Polipropileno. Bien, el envase era de polipropileno. Es un polímero sintético. Es transparente. Perdón, profe, ¿puede repetir? Polipropileno. El material de los H de los sueros.
Es su material resistente, transparente, ligeramente flexible, y se puede alterar por calor. Bien, hasta ahí vamos bien. Hola, ¿cómo estás? Te había mandado un mensaje, pero ya lo Hasta ahí vamos bien. No sé quién tiene el... pero no. Sí, profe. Pedimos un número de teléfono, pero yo me puedo comunicar. Rochi, el micrófono. Irene, ahí se lo silencié. Bueno, eso quedó claro, entonces, como eso podemos mencionar un montón de materiales que ustedes van a ir Profe. viendo. Sí, ¿Me podría repetir el látex? Puse impermeable, es flexible. sí, es medianamente flexible o levemente flexible. Perdón, levemente elástico. Es flexible. Es liviano, no sé si lo habíamos dicho, pero también es material de densidad liviana. Y creo que nada más habíamos mencionado del látex. El látex puede ser natural o sintético. O sea, originalmente el látex era natural, que se extrae de un árbol, y después, dada la gran demanda de uso de látex, se produce látex. Es un producto sintético, un polímero. Bien, entonces les vuelvo a repetir. No, por favor, esto le vuelvo a repetir. O sea, desde este espacio lo que mi intención es que ustedes sepan que cada material tiene un uso determinado por las propiedades que tiene, ¿sí? Y que de acuerdo al tipo de material van a variar su utilidad, porque en algunos casos les decía, a veces los servicios de salud prefieren un material más que otro, o en un momento usan más las ondas vesicales, prefieren de látex o prefieren de silicona. Bueno, esas son cuestiones que se van evaluando en la medida que se va trabajando, y que cada uno a veces también tiene que ver con el procedimiento que usan, ¿sí? Por eso hablábamos de que a veces los catéteres, por ejemplo, hay lugares que te piden una marca, otras enfermeras que quieren otra marca, y bueno, esa cuestión es importante reconocer que hay materiales diferentes con propiedades diferentes. Después, en el punto 2 dice, las ondas... Perdón, profe, ¿de la silicona dijo algo? De la silicona lo habíamos anotado nosotros, era más flexible, creo que algo lo dijimos, sí, es más... De mayor confort para el paciente. Claro, mayor confort para el paciente, mayor durabilidad. Y dura más. Ah, sí, lo tengo, pero no le había puesto de qué era. Gracias, profe. No, está bien. Después, en el punto 2 dice, las ondas nasogástricas poseen diferente calibre y diferente longitud. ¿Qué tipo de propiedad es el calibre y la longitud? Bueno, yo en realidad como no había estado en las clases, estaba media cruda, pero yo puse las ondas nasogástricas, su calibre y longitud es propiedad extensiva, ya que permite diferenciar qué tipo de sonda se va a utilizar según la edad del paciente, si es adulto o psiquiátrico. Claro, No sé si esa está bien. propiedad, está bien, esas propiedades son propiedades extensivas, se las llaman, no son específicas. O sea que con un material, una sonda nasogástrica, decimos que queremos determinado calibre y longitud, no estamos diciendo nada del material que la forma. ¿Sí? Esa es una magnitud que tiene que ver con el uso que se le va a dar, pero una cuestión que tiene que ver con las dimensiones, ¿sí? Ese tipo de propiedades se le llaman propiedades extensivas, porque dependen de la cantidad, y no son específicas, ¿sí? Entonces voy a encontrar
por ejemplo, 4 sondas diferentes en calibre y en longitud, pero que tienen la misma propiedad, porque están formadas de la misma sustancia. ¿Quedó claro eso? Sí, No, las sondas pueden ser de látex o de silicona o de PVC. Claro, pero ese es el material. Esa es una propiedad específica, ¿sí? Es de determinado material y por eso sus propiedades. Ahora, cuando hablamos de las medidas, se le llaman propiedades extensivas. Profe, ¿y Las cómo propi- quedaría? No, no me quedó muy claro. Claro, son las propiedades extensivas, son las propiedades que tienen que ver con las dimensiones, y de eso depende el uso que Que se se le va a miden en dar. French, Claro, se miden en exactamente. French El calibre, según el calibre que tengan. claro, el calibre se puede medir en French o se puede medir en milímetros, ¿sí? Esa es una dimensión, no es un material, o sea, que sea de 16 French no te está diciendo qué calidad de sonda tenés, ¿entendés? Sí, profe. Entonces, esa propiedad tiene que ver con el uso, pero no tiene que ver con la propiedad de esa magnitud, tiene que ver con el uso que se le va a dar, pero no tiene que ver con la propiedad del material que lo forma. Es decir, cuando ustedes están indicando un número, porque las ondas nasogástricas se identifican con un número, a veces es un número y una letra, solamente están determinando el calibre y la longitud, no de qué material son. El material tienen que leer Profe, y le hago después. una pregunta. ¿Los diferentes calibres y longitudes tienen algún uso especial? ¿Un qué? ¿Algún uso especial? Por Sí, porque es ejemplo, de acuerdo a una K9, ¿para qué sirve? ¿Qué tiene de distinto? Además del tamaño, con una K de otro número. No, solamente se diferencian en el calibre y la longitud. Lo que más se diferencian es en el calibre. Algunas, hay 2 o 3 que tienen la misma longitud. Solamente en eso se diferencian. Pero después, Sí, eso se lo entendí, pero ¿para qué sirven entonces las diferentes medidas? para distintas edades, Según las la ondas edad, eso no entendía. puede ser Claro, neonatales, pediátricas o para adultos. claro, exactamente. Yo les decía que a veces, por ejemplo, de acuerdo a la forma en que la usaban, no es que podían establecer estrictamente que una era de uso neonatal y la otra era de uso pediátrico. Por ejemplo, a veces en pediatría me decían, no, las de uso pediátrico no nos sirve, estamos usando las neonatales para uso pediátrico. Esa es una cuestión que tiene que ver con el uso, que no lo podemos manejar cuando tenemos un insumo en farmacia. Eso te lo va a decir la gente de enfermería cuando los van utilizando, por ejemplo. Pero si no, están evaluados de acuerdo a si son pediátricos, neonatales o adultos. Bien, en el punto 3 dice, considerando tu peso corporal, calcular la masa de agua en el organismo en kilogramos y gramos, y qué propiedades del agua determinan su importancia a nivel biológico. ¿Lo pudieron calcular esto? ¿Cuánto tienen de agua en el cuerpo? Por ejemplo, para una persona que pesa 55 kilos, ¿cómo calculan el porcentaje de agua? Si es mujer. Usted había dicho que se lo multiplicaba por el porcentaje de agua en el cuerpo de la mujer. Claro. Romina, ¿vos ibas a decir algo? Yo puse 58 kilos, por ejemplo, por 54%, que me dio 31,32 kilos, y puse, o sea, 31 litros de agua puse. Claro, exactamente. Y si tuvieras que llevar esos kilos a gramos, ustedes en matemática lo vieron. 1 kilogramo, ¿cuántos gramos son?
1000. 1000 gramos. gramos. Claro, por eso. O sea, sería 31 kilos que equivalen a 31.000 gramos. Y gramos. ¿Está entendido ese cálculo para los demás? ¿Alguien más lo hizo ese cálculo? ¿Los demás lo pudieron hacer ese cálculo? Si no me preguntan, así no queda esto sin terminar. Sí, yo lo hice, pero lo tengo acá en el teléfono y estoy Está conectada bien. desde... Está bien, pero está sí, bien. lo tengo. ¿Los demás lo pudieron hacer? Sí, profe. Bueno. ¿Qué propiedades del agua determinan su importancia a nivel biológico? ¿Qué les parece a ustedes, pensando en todas las funciones que cumple el agua en el organismo? No sé, digo. Sí, sí. El agua es el líquido que más sustancias disuelve y que transporta, ¿cómo es? Bueno, y esta propiedad se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias, ya que estos se disuelven cuando interaccionan con las moléculas polares de agua. Y también es importante porque es el medio de transporte de diferentes sustancias y regulador térmico. Claro, exactamente. Entonces, la propiedad del agua, como vos bien dijiste, es un gran solvente, ¿sí? Se le llama un solvente universal, es el que más sustancias disuelve. Cuando vos explicaste que es por puente de hidrógeno, bueno, hay una explicación química, que después en algún momentito se las voy a mostrar, que tiene que ver con esa capacidad para poder disolver sustancias, ¿sí? Por lo tanto, casi no encontramos agua pura, porque todo lo que toca lo disuelve. Gracias a su poder de disolución, va a poder transportar todas las sustancias que circulan en el cuerpo, circulan disueltas en agua, ¿sí? Tanto lo que es nutrientes para llegar a las células como para eliminar los desechos, ¿sí? Nosotros el agua en el cuerpo, cuando hablábamos hoy de los kilos de agua que hay en el cuerpo, el agua en el cuerpo se distribuye a nivel extracelular, o sea, lo encontramos a nivel fuera de las células, o sea, lo podemos encontrar entre las células o entre los vasos sanguíneos, o dentro de los vasos sanguíneos. O la podemos encontrar dentro de las células, ¿sí? Así que tenemos agua intracelular y extracelular. La extracelular puede ser entre las células o puede ser intravascular. Tiene una gran capacidad disolvente. Cuando hablamos de que es termorregulador es porque por su capacidad calorífica. La capacidad calorífica determina cuánto calor necesito para que cambie de estado. Entonces, cuando uno está, por ejemplo, transpirado, la cantidad de calor que necesita ese sudor para evaporarse la va a tomar del cuerpo y el cuerpo va a bajar la temperatura. ¿Sí? Por lo tanto, la capacidad de termorregulación la puede realizar gracias a su calor específico. ¿Hasta ahí vamos bien? Otra propiedad importante. Yo le entendí, profe, pero no sé qué anotar de todo lo que dijo. Bueno, si querés anotar. ¿Querés que la armemos? ¿Querés que la dicte, Silvia? Más o Bueno, menos como la Romina, dijiste vos. sí. Bueno, si querés podemos poner que el agua es importante porque es un solvente universal. Y agregamos que es importante porque es un regulador térmico. Que lo puede realizar gracias a su... No,
Sí, Es un regulador térmico, lo puede realizar gracias a su calor específico o a su Claro. capacidad calorífica. sí, está bien. Y el transporte de diferentes, también es importante porque es el transporte de diferentes sustancias, como por ejemplo los nutrientes que llegan a las células. Sí, Bueno, eso yo lo armé más o menos como lo dijo usted, por eso. Y los desechos. Estoy agregando. y eliminación de desechos. Y eliminación de desechos. Ahí está. Transporta diferentes sustancias, Romy. Nutrientes, Como por ejemplo, nutrientes que llegan a la célula y eliminación de desechos. ¿No? sí, sí, perfecto. Hola a todos. Hola, ¿cómo andan? Perdón la demora, estaba a las 5 conectada y después se me hizo tarde. No, no, está bien, Natacha, está bien. ¿Quién ingresó como FON? Gracias, Romy. No, está bien. Ah, Laura Cejas, ya está. Bueno, entonces ahí estamos, y después además la viscosidad del agua hace que determine el caudal de los fluidos. O sea, no es un líquido muy viscoso, por lo tanto determina que haya movimiento de líquidos en el cuerpo. Ay, ¿lo puede repetir? Sí, la viscosidad es otra propiedad importante porque influye en el caudal de circulación. En el caudal, dijo. De circulación. Gracias. Hay otra propiedad importante también que faltaría nombrar, es que a temperatura ambiente está en estado líquido. Por eso puede cumplir la función que cumple. Si no, nos tendrían que poner antirrefrigerante en el cuerpo para que no se nos solidifique el agua en el cuerpo cuando hace mucho frío. Entonces es importante eso también. Bueno, hasta el punto 3 vamos bien entonces. ¿Puede repetir lo último que dijo Silvia, por favor? Que el agua es líquida a temperatura ambiente. Y que por eso cumple la función que cumple. Claro, puede cumplir todas las funciones que cumple. Ustedes piensen que si no tuviera, si el agua congelaría, estuviera solidificara a 10 grados, el día que hace frío tenemos la mitad de todos los vasos congelados, todo el líquido congelado, solidificado. Después vamos a ver un poquitito lo que es sólido, líquido y gaseoso. Bueno, otra propiedad importante que nosotros vimos con sustancias biológicas es el tema de la densidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que la densidad la definíamos como la relación masa-volumen, ¿sí? ¿Cómo era la densidad de distintos fluidos corporales? Creo que eso yo lo anoté, no me acuerdo si en una fotocopia, en una de las diapositivas, ¿puede ser? ¿El qué? ¿La fórmula, Silvia? No, la fórmula estaba en una diapositiva, pero ¿cuál era la densidad de la sangre, la orina y la... Sí, están en la fotocopia. Ah, o sea, ¿lo anotaron? Están las... Ese sería el punto 4, entonces. Sí, La sí, densidad ya de estoy. fluidos corporales. Claro.
orina, la sangre y el líquido sinovial. ¿Y qué densidad Estaban las- tenía? La orina, 1015 a 1025 decía, Sí. y bueno, el otro no lo anoté, me quedé ahí porque no estaba segura si usted lo que pedía en el punto 4 era Sí, la sí. densidad de esos tres o de otros fluidos del cuerpo. Y ahí me quedé porque de nosotros estábamos deliberando esto, porque fluidos hay un montón, digo. No, está bien, pero eran esos tres, eran los que yo le había dado como dato. Bueno, el de sangre, por ejemplo, varía según el sexo de las personas. En los hombres era 1052 a 1060 y en mujeres 1050 a 1056. Exactamente. Bien, muy bien. Hay una de las explicaciones, puede ser, vieron que por ahí el hombre debe tener mayor nivel de electrolitos y además tiene mayor cantidad de glóbulos rojos. Vieron cuando se miran un análisis de una mujer y un hombre, hay una diferencia en el rango de glóbulos rojos. Bien, ¿y el del líquido sinovial? Y el líquido sinovial tiene una densidad de 1008 a 1015. Bien. Una de las cosas importantes que me gustaría que agregaran ahí, que a veces no está y no debería faltar, son las unidades. Esos datos que ustedes están dando es en kilogramos sobre decímetro cúbico. Porque la densidad tenemos dos tipos de unidades para indicarla. Puede ser gramos sobre centímetros cúbicos o kilogramos sobre decímetro cúbico. Este dato que ustedes leyeron recién es kilogramos sobre decímetros cúbicos. Bueno, ¿y cuál es la importancia? Justamente ustedes piensen que si la sangre fuera más densa, ¿qué pasaría? Si la sangre tuviera mayor densidad. ¿Se dificultaría la circulación? Claro, o sea, exigiría más trabajo cardíaco, más ritmo cardíaco. O sea que acelera el ritmo. Claro, El ritmo necesitas cardíaco. necesitas más frecuencia cardíaca, más fuerza para poder que la sangre pueda circular. Me perdí un poco, Silvia. Sí. El punto 4, estamos en el punto 4, que decía, bueno, que indicar la densidad de fluidos corporales. Abajo dice importancia de dicha propiedad en el organismo, o sea, de esas tres, la importancia de esas tres y qué tipo de propiedad. Claro, entonces recién decíamos, por ejemplo, la densidad de la sangre es fundamental que se mantenga para mantener la circulación. O sea, que la sangre tenga una determinada densidad tiene que ver con su capacidad de circulación. Si tenemos una sangre de mayor densidad, tenemos una mayor exigencia cardíaca. ¿Sí? Ahí es una de las importancias de esa propiedad, por ejemplo, en la sangre. En la orina, si me habla de un cambio de la densidad de la orina, es porque aparecen otros componentes que no deberían estar en la orina. ¿Cómo dijo Silvia? Que la densidad de la orina se relaciona con su composición.
Y después, con respecto al líquido sinovial, tiene que ver con su capacidad de lubricar. ¿Estamos hasta ahí? Ahora sí. Bien. ¿Qué tipo de propiedades dice? Sí. Perdón, del líquido sinovial que dijo Silvia, pues justo no me funciona la vida. Que la densidad influye en la capacidad de lubricar. Ah, lubricación. Sí. Bueno, tipo de propiedad me refiero, propiedad extensiva no es, porque no depende de la cantidad. ¿Qué tipo de propiedad es? O sea, la densidad me permite identificar una sustancia. ¿Qué tipo de propiedad es? Si es específico de determinada sustancia. Es decir, por ejemplo, el agua tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y no hay muchas sustancias que tengan esa densidad. Por lo tanto, ese tipo de propiedad, ¿cómo se llama? Tenía que revisar la fotocopia. Las propiedades eran propiedades extensivas, propiedades experimentales, propiedades físicas o específicas. ¿Y el de la sangre no es específica? Exacto, la densidad es específica, sí. Esa es una propiedad específica, me permite identificar un material. La harina también. Sí, cada material tiene una propiedad específica. Bueno, ¿estamos bien hasta ahí? Perdón, profe, ¿y el agua también? El agua tiene una propiedad específica, sí, única. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. profe. Valentín, estamos corrigiendo la actividad, terminamos junto al punto 4. Después fíjate en la grabación y cualquier cosa me preguntás. ¿Vos me escuchás bien? ¿Me escuchás bien, Valentín? Sí, Silvia, te escucho bien. Perfecto. Entonces, hasta el punto 4, después escuchar la grabación, si no, después me preguntás. Ahora estamos por el punto 5. Bueno, dale, perfecto. En el punto 5 decía leer requisitos físicos de los biomateriales y dar ejemplo de otros 2 requisitos físicos de otros materiales. ¿Qué decía lo de requisitos físicos? Que según para lo que se usan tienen que ser más flexibles y más resistentes y no me acuerdo qué más, pero creo que algo de eso era. Exactamente, sí. En algunos casos tenían que ser más elásticos, en otros casos más flexibles, en otro caso tener mayor dureza. Según lo que deba reemplazarse también. Claro, depende de lo que se deba reemplazar o el uso que se le da. Había guardado yo una foto. Silvia, a mí no me queda claro, en realidad, yo le iba a preguntar si usted nos podía dar como la definición de lo que es requisito físico y requisito químico, porque es como que ahí te da como ejemplos ¿En la diapositiva? Sí, pero no te dice en realidad, por ejemplo, a mí me costó el tema de requisito químico, que ya sé que es el punto 6 ese, pero bueno, digo, viene el caso que justo ahora... Bien, perfecto. Estoy justo mirando la diapositiva.
Requisitos físicos. Entonces lo vamos a definir así, son aquellas propiedades físicas que justifican la utilidad a nivel biológico que determinen su eficacia su durabilidad y su inocuidad. Sí, inocuidad quiere decir que no hace mal. ¿Y su? Inocuidad. Gracias. Entonces lo que vos explicabas, depende de lo que se quiera reemplazar, va a determinar qué tipo de propiedad física tiene que tener. Entonces yo les pedía si ustedes se animaban a pensar otro material, otro requisito físico de otros materiales. Yo les voy a compartir en el grupo, que había guardado una imagen. Profe, ¿y qué tipos de materiales más o menos? Espera que ahora les comparto. Ahí les voy a compartir en el grupo un producto, que es un iodoformo que viene en polvo que se usa en odontología, ¿sí? Entonces, ese producto, para el uso odontológico tiene que ser en polvo. Bueno, profe, por ejemplo, el marcapasos, los electrodos que trae. Estaba viendo que Exactamente. son de níquel, ¿puede ser? Sí. Son como tienen platino. Claro, porque tienen que ser de material resistente, que no se oxide, por eso es una aleación para prevenir la oxidación, y a su vez también tiene que tener la capacidad de conducir la corriente eléctrica, porque en realidad el marcapasos estaría cumpliendo una función de impulso eléctrico para poder controlar el bombeo cardíaco. Después, otro material. ¿Sí? También hablando de los electrodos, también hay electrodos para usar adentro de un resonador que no tienen metal. Claro, exactamente. Y después los tendríamos otro componente físico, sí, físico. Claro. Y después, por ejemplo, claro, porque el resonador no puede entrar nada metálico, por lo magnético. Después, por ejemplo, los electrodos, ¿vieron los que se usan para hacer los electrocardiogramas? Que son los electrodos que normalmente se entregan en farmacia, que tienen un pequeño material metálico y después tiene otro material que permita pegarse. Un material adhesivo. El hecho de que ciertas sustancias sean adhesivas también tiene que ver con una propiedad para que justifica su uso. Digamos, las telas adhesivas, las telas, ¿cómo es que se llaman las que se usan ahora? Ay, se me van los nombres. Una es adhesiva y la otra antialérgicas, ¿sí? Ahí tienen dos propiedades. Por un lado,
la adhesividad y por otro lado la resistencia a producir reacciones alérgicas. Está la otra que es de seda también, que es la Hipoalergénica, después está la de seda que es impermeable. Y la Transport también se usa para hemodinámica, que no sé qué función cumple, pero es como que tiene más resistencia, los usan para hacer los rollitos. Sí, es más gruesa. Es más gruesa, resistente. sí. Es más, sí. Es más gruesa y más resistente. Bien, ¿eso lo anotaron ya? Silvia, me faltó el de las adhesivas. ¿El de qué, Giselle? Se me corta. El de las telas adhesivas. El de telas adhesivas, pues sí, telas adhesivas son más resistentes, pero son con mayor riesgo de producir reacciones alérgicas. Son para producir distinto tipo, para un vendaje más fuerte, más resistente, sí se usa la tela adhesiva. Después también, no sé en quirófano cómo es el uso por ahí, pero por ejemplo están las vendas que son las vendas Smart, que son con goma, y están las vendas de yeso. Claro, Son vendas pero de distinto material. Claro, hay distintas vendas de acuerdo a lo que se quiere poner. Si un, La de elástica también, hay venda elástica. La venda elástica que tiene que ver después de las intervenciones circulatorias, generalmente después de alguna intervención de tipo venoso se usan las de naturaleza elástica. Y la Smart se puede esterilizar. Sí, esas las pedían a veces, pero yo no me acuerdo me deben haber dicho, porque las chicas de quirófano las pedían, pero no me acuerdo puntualmente cuándo utilizaban esas. Que costaba mucho conseguirlas, pero no me acuerdo. No, yo tampoco, no sé. Voy a averiguar. Se usa para traumato, Silvia. Ah, para traumato, bien. Gracias, claro. Vero. Porque hacen el vendaje para que tenga menos, digamos, ¿cómo se dice? Menor caudal de sangre, una forma de decir. ¿No? Que salga menos sangre. Se hace presión con eso. Ah, está bien, está bien. Tiene mayor presión y disminuye el sangrado. Bueno, ahí nombramos varios. Tienen varios ejemplos. Se llama venda Smart, S-M-A-R-T, ¿no? Si no me equivoco. Sí, no había escuchado qué tipo de vendas eran. Sí, las conozco, gracias, profe. Ah, perfecto, bien. Después, en el punto 6 puse elegir un material y determinar si cumple con los requisitos químicos. Volvemos a la definición. Requisitos químicos son aquellos requisitos que tienen que ver con la composición. ¿Sí? Si quieren, la definición decía, a ver, ya la busco. Ya, esos requisitos químicos yo no lo entendí. Claro, requisitos químicos. El biomaterial debe ser de grado médico, es decir, debe contar con una aprobación, ¿tá? Y tiene que cumplir con todos los ingredientes de ese material. O sea, una vez que fue aprobado ese producto, hay que cumplir con las condiciones químicas de ese producto, ¿sí? Cómo está compuesto, qué cantidad hay de cada ingrediente, que no se altere. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hay que cuidar es que no haya algún contaminante, porque a veces el material se puede degradar, si es un polímero, y generar sustancias que son monómeros contaminantes. ¿Sí? Así que el requisito químico tiene que ver con la composición, con las propiedades, con la aprobación y con la o sea, que no se alteren en función del tiempo. Ahí está, me sale mejor. Inalterabilidad. Inalterabilidad. No sé por qué estoy trabada hoy. Cansancio. ¿Eh? Cansancio.
No sé si... perdón, bueno, Perdón, vos porque profe. no me querés bajar la autoestima de que sea por la edad, vos No, es cansancio, Silvia, muchas cosas. Es cansancio. Ayer la reunión con los docentes, hoy también la jornada. Sí. Se hace pesado. Que interrumpa, una pregunta. Sí. Me quedé, son aquellos que tienen que ver con la composición, las propiedades. Que no se altere con el uso, con el tiempo. Por ejemplo, que un polímero no se degrade. A ver si puedo compartirles algo que yo había guardado una imagen. Esperen que dejo de compartir esta, si puedo compartir la otra, porque creo que no puedo compartir dos juntas. Dejo de compartir esta y les muestro otra. Este es un archivo que me compartió la farmacéutica de Rivero, del laboratorio Rivero de ahí de Junín. Está. Entonces, fíjense en lo que dice acá al final de lo que ella me mostró. Ella me mandó un código de los productos que ellos tienen, ¿sí? Pero al final fíjense que dice, los materiales biomédicos originales Rivero son en su totalidad de industria argentina fabricados en nuestra planta. Laboratorios Rivero persigue la mejora permanente de sus productos y es frecuente que se realicen modificaciones en el diseño de los mismos y en sus materiales, ya sea por iniciativa de nuestro laboratorio de desarrollo o por sugerencia de los usuarios. ¿Sí? O sea, ellos acá hablan de que a veces van a cambiar sus productos, la composición o la forma. Por eso, la expresión, por ejemplo, como en K108, que emplean productores imitadores, no implica identidad con el producto Rivero más utilizado. O sea, solo hecho que diga tipo K108 no te garantiza que el producto esté bien, ¿sí? Que esté autorizado. Pero acá te habla de quién es el organismo que habilita los productos Rivero. ¿Ves? Que dice, planta modelo Junín está habilitada por el ANMAT con un número de legajo. Y todo lo que es investigación, desarrollo y producción de materiales biomédicos Rivero, estériles, atóxicos, libres de pirógenos, libres de látex natural, están autorizados por el ANMAT con ese número de legajo. ¿Sí? Eso es lo que significa cuando estamos hablando de propiedades químicas. No sé si quieren fotografiar o copiar eso, o después capturo la pantalla y se los comparto en el grupo. Esto les está diciendo justamente que hablamos de un producto que tiene una composición determinada, pero si por una cuestión consideran que hay que modificarla, tanto el diseño como los materiales para formarlo, también tienen un laboratorio de investigación, pero todo está habilitado por el ANMAT. Perdón, Silvia, esta es la 6, ¿no? Esa es la 6, la que habla de propiedades químicas. ¿Quedó claro esto? ¿Puedo dejar de compartir y volver a la actividad? Sí, yo le saqué foto, profe. Me quedó la respuesta un poco incompleta, no sé si la puede repetir. Después, si la definición era propiedad química, es aquella propiedad que tenía que ver con la composición. Ah, sí, la inalterabilidad. Claro, que no se altere con el tiempo, y el ejemplo de los polímeros que se podían degradar y formar formarse monómeros tóxicos, por ejemplo. Y en lo de la aprobación ponemos eso que puso recién ahí usted. Claro, la aprobación del ANMAT, que está avalando que cumple con los requisitos químicos que fueron declarados. Por eso una de las cosas que me contaba la farmacéutica es que los productos ellos los conservan un tiempo más. Después de vencidos,
los conservan un tiempo más por si hay algún reclamo. Y por ejemplo, profe, dice elegir un material. ¿Qué materiales, por ejemplo, pueden ser? Y podría ser, fíjate, la K108. La K108, espérate que me fijo a ver si ahí... La que nombraba ahí en la foto, en la que sí. saqué foto, sí. Pero me quiero fijar a ver si tenemos... Espérame un segundito. Si dice de que es la K108 que ellos tienen. La K108 es para la nutrición enteral. Acá les... Hola, Silvia. Hola, sí, ¿te escucho? Ah, Natacha, vos Me parece que es de silicona. Sí, acá estoy mirando. Yo iba a decir lo mismo. Me parece que sí. Acá les muestro, fíjense, ahora dejo de compartir esto. Espera un segundito. Y les muestro. Se la estamos complicando, profe. No, está bien, porque yo quiero que queden claras. Acá tienen una sonda de poliuretano para nutrición enteral. ¿La ven la K108? Es de 8 French, 1,30 metros y es de color naranja. Es atóxica, estéril y libre de látex natural. Y tiene ahí, fíjense, el conector, la tubuladura. Todos estos requisitos están presentados en el ANMAT y el ANMAT autorizó este producto que reúna estos requisitos. De hecho, es la que más buscan y la que más quieren, por lo menos en la clínica, es así, cuando vos le traes otra, se quejan siempre. ¿Ah, sí? Los productos Rivero están, sí. Claro, claro. Sí, Por en un eso, momento habíamos son muy otra buenas. marca, Kohler, y se quejaban. Claro, aparte fíjense que ellos por las dudas, en lo que leí recién, bueno, vos Miriam me parece que capturaste pantalla, pero lo que leí recién era que ellos, o sea que Rivero no era responsable si había otro producto 108 en el mercado, pero que no era Rivero. Es decir, ellos no podían responder por ese producto 108 que está en el mercado, pero que no está autorizado por el ANMAT. Lo que ellos tienen autorizado es un determinado K108 con determinados requisitos, ¿sí? Por eso vieron que hay una aclaración que dice... Se deben cubrir en contra de otras empresas que también hacen los mismos productos ante algunas otras. O sea, ellos, la ANMAT avala, por eso cuando ustedes ven a veces que hay comunicaciones de la ANMAT, que hay un determinado producto que está fuera de, que hay que sacarlo del mercado, fíjense en la marca. Porque a veces no es la sustancia la que está fuera del mercado, sino la marca. Es la sustancia de determinada marca. Siempre ponen, vos cuando compras de otra marca te dicen tipo K108. Claro. Ah, bien, ¿ves? Tipo K108. Claro. Eso todo tiene... Me parece que eso decía en la leyenda, entonces, por eso debe ser que... Y, por ejemplo, la otra vez no se conseguía, no sé qué pasaba, que mandaron unas K110, pero había que adaptarla tenía otro pico para meterle para engancharle el set de bomba que iba a mandarle la alimentación. Era todo un tema, había que entregarla con otra cosa. Claro. ¿Viste? Inclusive, según la bomba. Claro, por eso me estoy acordando ahora, mira, ahora que vos mencionás, me parece que Rivero lo que hacía era los centros de salud, si se les compraba los insumos a Rivero, ellos te daban como en consignación o algo por el estilo la bomba de infusión. O sea, pero vos le tenías que garantizar que siempre le ibas a usar con productos Rivero.
No sé si eso seguirá, pero yo sé que en el hospital en un momento tuvieron una bomba de infusión que le había dado Rivero, pero tenían que usarla con productos Rivero. Y sí, bueno, allá tenemos, por ejemplo, todas las bombas Brown o Volumat, y bueno, obviamente estás obligado a comprar las tubuladuras Brown, Volumat, pero sí, son las bombas. Así. No, bombas Rivero no tenemos nosotros, pero a esa tubuladura... Todo el ministerio que se utiliza un set de bomba siliconado común. Hay algunas que mandaron que son más viejas que se utilizan también con el set de bomba tipo B14, el perfume común. Claro. Y hay otras que se llaman Acromed, que también son poquitas, pero cada guía de bomba tiene una trabita especial. Ajá. Bien. Y la traba especial implica que vos tenés que usarlo con determinado producto. Con la máquina claro, con esa máquina exclusiva. Claro. Sí, a veces tienen esa cuestión para garantizar que vos uses. Natacha, recién se quedó colgado, no sé si vos ahora nos escuchás. No, sí, ahora sí, parecía que no, pero sí, escucho. Bueno, y después, eso era con respecto a lo que es requisitos químicos. ¿Quedó claro eso? Sí. Bueno, y después... sí, yo lo que le... perdón, ¿puedo preguntar? Porque en el punto ese de los requisitos químicos decía que elijamos un material, pero yo lo que pensaba, o sea, si está aprobado por ANMAT, quiere decir que cumple con todos los requisitos. Sí, o sea, los requisitos de composición, de vida útil, o sea, inalteración. Ajá. Y, o sea, por eso te dice, y si se cambiara algo, también tiene que estar avalado por el ANMAT. Por eso te fijaste que Rivero tiene, el laboratorio de investigación también trabaja bajo las condiciones de la supervisión del ANMAT. Viste que ella aclaraba que ellos podían cambiarle la composición o podían cambiarle las dimensiones, pero era en función siempre cumpliendo con los requisitos del ANMAT. Inclusive me pareció importante porque aclaraban que si era un reclamo de los usuarios, también lo modificaban. Bueno, después el punto 7, esto capaz que tienen bastante material o que han podido buscar, por lo menos algunos, ¿sí? Cuando empezamos a usar tantos camisolines, habían camisolines en el mercado, que generalmente aparecían con un número, ¿sí? 30, 35, 45, y si no, aparecían con la clasificación de hemorrepelentes, hidrorrepelentes. Bueno, ¿qué eran? ¿Cuáles eran los camisolines comunes? ¿Cuáles eran los hemorrepelentes y los hidrorrepelentes? Silvia, yo al contrario, no encontré casi nada. ¿No? Porque en realidad, lo que me explicaron a mí, que los hemorrepelentes, o sea, el común es el de fiselina, y que el hemorrepelente en realidad son varias capas de fiselina, pero como entrecruzados, como los agujeritos, los poros, sería, no sé cómo explicar, que eso crea una capa, y que entonces cuando uno se salpica con algún líquido, alguna sustancia, como que no pasan por eso, por estas capas que están como entrecruzadas. Pero no pasa ninguna sustancia. La sangre. La sangre no pasa, por eso son hemorrepelentes, sí. Sí. Le puedo, pero es así. nosotros tuvimos durante la pandemia un tema con los camisolines, porque venían unos que mandaba el ministerio que eran muy finitos, y se supone que todos los camisolines tienen que ser hemorrepelentes. Según el gramaje de la tela, varía la calidad y la mejora que tiene cada uno. Perfecto. Nosotros trabajamos dos, los comunes, que son hemorrepelentes, pero son más finitos, y los hemorrepelentes, que le decimos hemorrepelentes porque son los mejores,
que los utilizan más en la terapia o en lugares donde están más en contacto con todo lo que es fluidos y esas cosas. Exactamente, bien. Rosa, querías decir algo vos. Sí, yo lo que había encontrado es que el camisolín común sería una mezcla de algodón y poliéster, fibra 50 y poliéster 50, algodón en zonas críticas 100% poliéster, microfibra, que deja pasar vapor húmedo a través de sus tejidos repeliendo los líquidos al mismo tiempo. El camisolín hemorrepelente, tela no tejida, se trata de un polímero insumo con que se confecciona la tela. Y el hidrorrepelente, tela no tejida, laminada tricapa de barrera absorbente, compuesto por poliéster, poliuretano y carbón o materiales de propiedades equivalentes. Claro, exactamente. Después eso lo compartís, Rosa, si vos me haces el favor en el grupo o para que les quede completo. Sí, es o diferentes materiales o diferente textura del material. Esto que decías, Gaby, que en algunos productos, es decir, porque había mucha variedad. Y es cierto, los primeros que aparecieron del ministerio eran muy finitos y después sí ya empezaron a mandar los hemorrepelentes, que puede ser que tienen un entramado diferente o que tienen un componente más que garantice justamente que sean repelentes a los fluidos. Y los Y después también venían otros que son como mamelucos, que eso era casi 100% nylon, te diría yo, era como una bolsa, una cosa así, no era de tela. Sí, no era de tela. Nosotros no llegamos a utilizarlos, los tenemos todavía guardados en la farmacia. Nosotros sí usamos las bolsas, pobrecitas las enfermeras, estaban con esas bolsas puestas encima y los de tela arriba, no, fue terrible. Sí, no, pero no son los de bolsa. No son los de bolsa lo que hice, porque nosotros también tuvimos de bolsa que parecían unas bolsas de consorcio. Son otros que son como, son como mamelucos de mecánico, con capucha, todo, que son blancos, y es otro material, no es ese, es otra cosa como más impermeable, no sé. Sí, es como un nylon, es parecido a la bolsa de papa, una cosa así, un material muy especial. raro. Después le voy a pedir a las chicas que trabajan en farmacia, le voy a pedir que nos saquen una foto de las etiquetas, porque teníamos distintos tipos de mameluco. Unos son los que mandó Región, que inclusive a veces tratábamos de, si no habían estado con pacientes COVID, lo rociaban con alcohol y lo volvían a usar. Lo que pasa es que era muy difícil usarlo porque era muy difícil sacárselo. En el invierno lo usaron, en el verano más vale que no, pero bueno, los ambulancieros y las enfermeras de sala cuando tenían COVID los usaron bastante. Las chicas del lavadero también. Porque le hago una pregunta. Nosotros en esterilización nos traen de lavadero unos equipos para cirugía que utilizan los médicos en quirófano y tienen todos camisolines de tela. ¿Esos que irían abajo de los camisolines que están mencionando ahora las chicas? En un momento no, usaban el mameluco y eso arriba, y eso es lo que se cambiaban o se sacaban, porque el mameluco era muy difícil sacárselo. No sé si no todos los centros lo hicieron lo mismo, pero los que hacían, claro, los médicos que hisopaban, en el momento que hisoparon los médicos, que fue el primer momento de la pandemia, ellos usaron mameluco y encima los camisolines descartables, ¿sí? Que en algunos casos sí eran de mayor gramaje, creo que era fiselina de 60, me parece que le decían, se podían lavar y volver a utilizar. Sí, no, pero yo hablo de unos camisolines de tela común y corriente. Han sido los que se usaban siempre, los que se han usado siempre entonces. Claro, sí. A lo mejor han usado eso arriba de los mamelucos, para cambiarse más. Calculo que yo estaba creída que era al revés, que se lo ponían abajo. No sé, porque nosotros los nuestros allá no usó ninguno de tela. Cuando estaba el tema del COVID no usaban los de tela. No los usaban. Usaban todos de fiselina, y si la fiselina era buena, que ya te digo que era de 60, se lavaba y se volvía a usar. Les explico rapidito lo que queda, porque me voy a clase. Cualquier cosa ustedes el viernes me vuelven a preguntar. El punto 8 era la clasificación de los materiales biomédicos. Fíjense en que lo tienen en las diapositivas. Era naturales y sintéticos, y la clasificación de acuerdo al tiempo de uso. Y acá
les agregué ejemplos de acuerdo al tiempo de uso, porque la clasificación está en la diapositiva, pero no había ejemplo, por eso se los agregué acá. Después, el punto 9 es el concepto de inercia biológica, está muy relacionado con lo que es el látex, que justamente el látex es el que produce una reacción biológica importante, por eso tiene una inercia biológica importante, y si pueden buscar 3 ejemplos más de materiales relacionados con inercia biológica. Y después analizar el texto sobre efectos del látex en el cuerpo humano, cuáles son los efectos que puede producir y cuáles son las medidas de prevención al respecto. Esto traten de poder hacerlo para el viernes y cualquier duda me preguntan. ¿El viernes se lo tenemos que subir al Classroom o se lo tenemos Sí, que...? o lo hablamos acá si quieren, porque si más o menos quedó claro, porque yo no les prometo que los pueda mirar a todos. Me gustaría que les quedara bien claro en la clase. ¿Sí? Que quedara bien claro y entendido, si no, me preguntan. ¿Está? Listo, profe. Bueno. Nos vemos el viernes. Mañana nos vemos para el repaso de biología. Le pregunto, porque capaz que ya lo hablaron, yo entré tarde.